el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa noche por darnos este gran privilegio de estar en este lugar, el cual usted ha provisto para que ese pueblo que ha comprado a precio de sangre, Padre mío, se reúna, Señor, a regocijarse juntamente en su presencia, mi Dios, traer esa ofrenda de gratitud, Padre eterno, por el cuidado, por las bendiciones, por todo lo que tú has, Padre mío, Señor, nos has dejado hacer en este día y al transcurso de esta semana, mi Dios. Gracias, eterno Dios, que en esta hora, mi Dios, nos hemos gozado, Señor, a la alabanza, Señor, en medio de tu presencia, Padre eterno, como también ahora, mi Dios, vamos a repasar la palabra del Señor, mi Dios. Gracias, eterno Dios, que seas tú, Señor, dándole entendimiento, como también dándole enseñanza, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, mi alma te alaba, Señor. Así pueden sentarse, hermanos. El tema es los atributos de Dios. Los atributos de Dios, hermanos, solamente los van a entender o solamente los van a comprender son todos aquellos que son recién o los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios, aquellos que quieren conocer a Dios, aquellos que tienen que querer tener una relación mejor con Dios. Porque el que no es nacido de nuevo, el que no es hijo de Dios, el que no quiere tener una relación con Dios, pues lo va a ver como cualquier otra cosa. Así es por eso que habla a través de la palabra, ¿no? Que es la instrucción para nosotros, es la regla infalible para la vida del cristiano. Y creo yo que a través de la palabra nosotros vemos y aprendemos y crecemos en nuestra vida espiritual. Y pues hoy vamos a ver algunos atributos de Dios, no todos, porque no alcanzaríamos toda la noche, pero sí algunos atributos, hermanos. Quizás algunos ya los conozcan, algunos quizás no los conozcan, pero los vamos a ver ahora. La definición de los atributos de Dios son características y características y propiedades y perfecciones de la persona. Todas las cosas que existen tienen atributos y cualidades, así que Dios, por cuanto existe, tiene atributos y cualidades. Por tanto, ya que Dios existe y Dios es perfecto, tiene sus cualidades y tiene atributos. Así, vemos a través de la palabra y vamos a aprender que hay 2 grupos de atributos de Dios. Un atributo son naturales, los que tienen que ver con su existencia como espíritu infinito. Y el segundo grupo es atributos morales, los que tienen que ver con su carácter. Gloria a Dios. Cualquier persona tiene también sus atributos, también tiene sus cualidades. Y como Dios es una persona, también se le aplican los atributos y también sus cualidades. Gloria a Dios. Si nosotros vemos el primer grupo, el grupo natural, primera es existencia propia. La existencia propia, hermanos, es alguien que por él mismo existe, que no necesita de nadie ni depende de nadie, ni nadie lo ha criado,
sino que Él mismo es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Y si nosotros vemos que todas las cosas que antes que existieran, Dios ya existía. Nos vemos a través del comienzo de la creación. Aparte dice que en Isaías que Él hizo al mundo, a la tierra, para que el hombre lo habitara. Y si vemos, hermanos, pregunta Job que dónde estaba cuando él estaba haciendo las cosas. O sea, la existencia propia de Dios también habla en Salmo capítulo 145, versículo 3. Si ustedes tienen la Biblia a la mano y la tienen abierta, vamos a leer un poco para que no nos aburramos solamente oyendo. Vamos a leer Salmo 145, versículo 3 y Juan capítulo 5, versículo 26. El que lo tenga rápidamente me lo lee fuerte. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Juan capítulo 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, existencia propia. No necesita de nadie, ni nadie lo sostiene, ni nadie le anima para que Él exista. La palabra inescrutable significa lo que no puede averiguarse o descubrirse. Es por eso que la existencia propia de Dios, nadie sabe cómo se hizo, nadie sabe cómo existe, nadie sabe cómo fue formado. Y es el porqué de que tiene existencia propia, y de antes de que fuera formado el mundo, Él ya existía. Y no está, como dicen, no está bajo ninguna persona, como dicen, que la está supervisando. Ahora, la segunda atributo natural es la eternidad. La eternidad no tiene límite, ni al presente, ni al tiempo presente, ni al tiempo futuro, ni en el tiempo, o sea, en el tiempo infinito, Él es el que se mueve. Si nosotros vemos que no tiene límite en ningún tiempo, y es por eso que es eterno. Si nosotros vemos en Job capítulo 36, versículo 26, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y otro que me dé también, Apocalipsis 22, 13. Lo que nos dice la Biblia, que Él existe, no tiene comienzo, no tiene fin. Job capítulo 36, 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. O sea que, ¿quién puede seguir las huellas de Dios? Si Él ya existía desde que antes nosotros existiéramos. Antes, si Él fue creado, Él hizo la tierra y los cielos, y Él nos creó a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros saber la existencia o qué limitaciones tiene Él? Nos dice la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que el principio y el fin. O sea, Él cierra un círculo y que no tiene el principio y no tiene determinación. Él es Dios eterno, Él es Dios, Él es la eternidad, hermano. Es por eso que Él dice que para Él un día son 1000 años y 1000 años es un día. Y nosotros, si lo contamos, hermano, no llegamos ni a 100 años, hermanos. Bueno, algunos ancianos ya están llegando a 110, pero ya esa generación ya no está, ya está acabando. Y ya nosotros ya no estamos llegando ni a 100. Pero Dios, hermanos, es eterno. Y pues a veces nos desesperamos nosotros
Dice que un día le dijo a un hombre a Dios: Señor, para ti, ¿qué es un centavo? No es nada, dame. Y él le dijo: bueno, espérate un minuto. Sabiendo así, diciendo, sacando cuentas, hermanos, para Dios no es nada $1,000, $1,000,000. Le dijo que se esperara un minuto. ¿Cuántos son minutos? Si un día es 1,000 años. Entonces, así mismo Dios es eterno, hermano. Nosotros somos los que tenemos limitado el tiempo. Y es el porqué, hermano, de que pues nosotros debemos reconocerlo como eternamente al Señor. Es uno de los atributos naturales que Él tiene, como dice Dios es espíritu, y en su infinito, hermanos, y en su infinita, como dicen, voluntad, estamos nosotros en el tiempo. Así también, hermano, que dice Apocalipsis capítulo 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay tiempo para Él, hermano. No hay comienzo para Él, no hay terminación para Él. Aun cuando nosotros tenemos nomás nuestra, como dicen, nuestro lapso de tiempo, el cual nosotros vamos a vivir, tengamos nosotros en cuenta que a través de la muerte o a través de cualquier situación, Dios está con nosotros y está guiándonos de nosotros. El tercero, hermanos, el tercer atributo natural de Dios es inmutable. Inmutable, el que no cambia, el que no varía, el que dice y lo hace. El que lo ha dicho que no se haga es lo que dice que no se haga, y lo que diga que se hace es lo que se va a hacer. Si nosotros vemos, hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 17 y Malaquías capítulo 3, 6, nos habla de la inmutabilidad de Dios. Si Él dice que Él perdona a través del reconocimiento del pecado, hermanos, Él es desde un comienzo que dijo que lo iba a perdonar al hombre, lo va a seguir perdonando hasta después de que se termina la gracia, hermanos. Y todavía va a seguir 7 años más en la gran tribulación. Lo que Él dijo, Él no va a cambiar. Van a ser aquellas personas que reconozcan y que se, como dicen, se arrepientan, van a ser salvos. ¿Y qué dice en Santiago capítulo 1, versículo 17 y Malaquías capítulo 6, 3, 6? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay cambios. Si Él dijo que Él va a estar para cuando nosotros pidiéramos, Él va a estar allí. Él no va a cambiar. Él no va a decir, no, esto no. ¿Y qué dice Malaquías capítulo 3, 6? Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por su misericordia, hermanos. Él no cambia. Su misericordia es eterna. Y por eso, hermanos, que no hemos sido consumidos. Porque ya desde cuando, hermano, el ser humano ya hubiera sido frito, hermano. Pero gracias a Dios, porque su eterna misericordia es que nosotros vivimos, hermano. Ya no, nombre de Dios glorificado. Esto es inmutable. Él no cambia, Él no varía. Él dijo y lo va a hacer. Él no habló y no lo... Eso que no habló, hermanos, eso no va a hacer. Es por eso que la palabra de Dios es lo que dice, que es lo que fue lo que dijo, y esto es lo que va a hacer, hermanos. Si le damos el verdadero significado, lo que Él dice y lo que Él habla, hermanos, nosotros vamos a ir en buen camino. Y es por qué, hermanos, de que muchas personas dicen, se enojan con Dios. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia habla de algunas maneras las cuales lo predican, lo enseñan, y después que no reciben las personas, se enojan con Dios. ¿Que por qué esto, por qué el otro? Simplemente, solamente porque lo han predicado mal. Le han dado otra, como dicen, otra dirección a lo que ha dicho el Señor, lo que ha prometido Dios. Lo que ha prometido Dios es riqueza espiritual, hermano. Aleluya. No riqueza millonaria de dinero ni de propiedades, pero si usted la tiene, gloria a Dios, ¿verdad? Es bendición del Señor. Pero no ha prometido, sino que ha prometido el Señor
riqueza espiritual, conocimiento de Dios. Y esto es, hermanos, que Dios, si nos ha dado y nos ha prometido que no nos va a faltar, hermanos, el alimento, el abrigo, el techo, hermanos, es que no nos va a faltar, porque eso es lo que dice el Señor. Pero si nosotros, hermanos, esperamos, o como las enseñanzas que dan, dicen, den o pacten para que sean ustedes multiplicados, bendecidos, entonces ahí está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted va a dar para que Dios le dé, y no es así, sino que usted da porque ya Dios le ha dado. ¿Verdad? O sea, es conforme lo hable, le den el significado de la palabra de Dios, es conforme va a tener la relación con Dios. Y si dice la Biblia lo que dice, es porque es verdad, si le damos el correcto significado de la palabra. Así, hermanos, el omnipresente, yo creo que todos lo conocen, es un atributo natural de Dios. Omnipresente es donde quiera que Él está. No hay lugar donde el hombre se esconda, donde el hombre se vaya, Dios ahí está. Esto es lo que nos debería a nosotros darnos algo, como le decía, de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque donde quiera que estemos, Dios va a estar allí. Todo lo que nosotros hagamos, bueno o malo, ahí va a estar Dios. Amén. Y no solamente que nos meditemos en eso de la omnipresencia de Dios, sino que también pensemos, hermanos, de que si Dios está en todo lugar y está a un lado de nosotros y está en nuestra vida, que también nos puede dar a nosotros esa fortaleza, esa confianza que está Dios con nosotros. Y que donde quiera que estemos en situaciones difíciles, ahí está Dios. Esa es la confianza, tanto la confianza como también la manera de que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Dos cosas bien importantes. Si nosotros conocemos el atributo de Dios natural, que es omnipresente, ahí es donde nosotros debemos de ver de que nosotros tenemos que evitarnos hacer lo malo delante de Dios. Cuando conocemos, como dije una vez, conocemos los atributos de Dios, es cuando nosotros entendemos que Dios está a la par de nosotros. Tanto para no hacer lo que no debemos hacer, como también cuando hay aflicción o hay problemas, de saber y de tomar la confianza y la fortaleza de que Dios está con nosotros. Y tener confianza, como dicen, sentir esa paz y esa confianza en nuestra vida, que Dios está a un lado en nuestra vida. Salmo capítulo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea, ¿en dónde se va a esconder el hombre a hacer mal? ¿Se va a poder esconder de Dios? No se puede esconder el hombre de Dios y decir malas cosas. ¿Por qué? Porque ahí están los ojos de Dios. No hay lugar, dice, si se va al mar, ahí está. Si se va al Seol, ahí está. Si se va donde quiera que se vaya, dice que si el hombre se remontara hasta la luna, dice que de allá lo derribará Dios. O sea, es una cosa, hermanos, de que si nosotros sabemos los atributos de Dios, nosotros vamos a tener más el deseo de seguir adelante y tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está siempre acompañándonos Dios. El otro atributo, hermano, de que también ya lo conocemos, es omnipotente. Omnipotente es esta naturaleza de Dios. Sabemos que nada hay imposible para Dios. Que nada se le obstaculiza a Dios para ayudarnos, para fortalecernos, para hacer las cosas, hermano. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 1, versículo 37, dice que para Dios nada hay imposible.
En Romanos 4:21 dice que Él es poderoso para hacer lo que nos ha prometido. 4:21, ¿qué es lo que dice 4:21 de Romanos? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que, ¿qué se le puede dificultar a Dios? ¿Qué fue lo que Dios le ha prometido a la iglesia? ¿Qué les ha prometido a cada uno de nosotros? Que va a estar con nosotros, que nos va a cuidar a cada uno de nosotros, que aún atravesando las valles de muerte, ahí va a estar con nosotros. Que su vara y su collado dice que nos va a infundir aliento. O sea, que nos necesitamos la presencia de Él en nuestra vida, dice que va a llenar nuestra copa de aceite. O sea, que si nosotros, hermanos, conocemos los atributos naturales de Dios, nosotros tenemos una confianza en Dios, hermanos, para que nosotros podamos seguir adelante, no desfallecer, sino que tomar esas fuerzas que Dios es el que dice que es, hermanos. Que así es el mismo que dice la Biblia que abrió el mar, es el mismo que abrió el río Jordán, es el mismo, hermano, que le dio de comer a millones de personas, hermanos. Así mismo, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Si dio a su Hijo, dice el Romano, que dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo que estamos necesitando en nuestra vida? Pero hay que conocer los atributos de Dios. Y no solamente conocerlos, sino entenderlos, hermano. Cuando nosotros los entendemos, hermano, entonces nosotros nos evitamos hacer lo que no debemos hacer. Y evitamos y hacemos lo que debemos hacer. Y ya depende de cada uno, como les dije, si hemos nacido de nuevo, si entendemos nosotros los atributos de Dios, naturales de Dios, entonces nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y si no tenemos o si no queremos entender, ya depende de cada uno. El otro, hermanos, el sexto es omnisciente. Si es más, como dicen, es igual, hermano, igual de como el omnipotente, igual el omnisciente, igual que el eterno, igual que el infinito. ¿Por qué? Porque el omnisciente, hermanos, Dios conoce todas las cosas, hermanos, ocultas y no ocultas. Aún dice la Biblia en Hebreos, dice que el pensamiento y las intenciones del corazón los conoce Él. O sea, ¿dónde nos vamos a esconder, hermanos? ¿Qué secretos nosotros podemos esconder delante de Dios? ¿Sí? O sea, si nosotros entendemos que uno de los atributos de Dios es omnisciente, hermanos, entonces nosotros nos vamos a cuidar hasta del pensamiento, hermanos, hasta de las intenciones del corazón. Y ahí es donde nosotros vemos, hermanos, de que si conocemos esos atributos naturales de Dios, vamos a cuidar nuestra vida delante de Dios. Y no solamente nuestra vida. Por algo dijo el Señor, ¿sabe qué? No es el hecho de que ustedes los hagan, va a contar como pecado, sino que incluso que si ustedes lo piensan o ustedes lo ven, ya ustedes están pecando. O sea, como quien dice, va más allá del hecho, hermano, de que lo vean, sino que está hablando de lo que no se ve. ¿Sí? En las intenciones del pensamiento y del corazón, esto es lo que hace, hermanos, que Dios sea Dios, hermano, omnisciente. De que Él, antes de que hagamos lo malo, Él ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que va a hacer al año, qué va a hacer a 2 años. Juan capítulo 1, 47 y 48. Salmo 94, del 9 al 11. Y Salmo 147, 5. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Él es omnisciente.
Si él dice que lo veía, es porque lo veía. Y él estaba ahí. Y dijo, y bueno, ¿y desde dónde? Dijo Natanael, bueno, ¿y este dónde? ¿Cómo está? ¿Dónde me vio? ¿Dónde me conoce? Dice, ahí donde estaba bajo la higuera, ahí estaba ahí, viéndote. Salmo 57:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. O sea, conoce todas las cosas. Salmo 94, 9 y 11. 9 al 11. Salmo 94, versículo 9 y hasta el 11. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. O sea que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se le esconda a Dios, hermano. Yo eso es lo que siempre he dicho, hermanos, de que aun cuando hablen, aun cuando digan, aun cuando lo critiquen, aun cuando Dios sabe los pensamientos y Dios sabe las intenciones y Dios sabe cuál es el corazón de cada persona. Que tenemos que pasar situaciones, las vamos a tener que pasar. Pero cada uno de nosotros sabemos cómo estamos nuestro corazón delante de Dios. Aun cuando los hombres no lo vean y nuestra esposa tampoco lo vea o el esposo lo vea, Dios sabe qué es lo que hay en cada corazón, qué hay en cada mente, qué hay en cada una de las intenciones de nosotros. Es lo que siempre les voy a decir, hermanos, si nosotros entendemos los atributos de Dios y hemos nosotros nacido de nuevo. Si queremos nosotros tener esa buena relación con Dios y entendemos los atributos naturales de Dios, hermano, vamos a estar en esa comunión con Dios. Tratando de evitar, porque no hay justo que no peque, tratando de evitar, hermano, las cosas que a Dios no le agradan. Tratando de evitar, hermano, de no hacerle daño a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestra vida y está al lado de nosotros. Eso es porque dice que los mandamientos los hizo dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo. Y el otro, que es igual, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, amar a Dios nos evita adorar a cosas que no son, servirle a cosas que no son, seguir a cosas que no son. Y el segundo mandamiento, no hacerle daño a ninguna otra persona, al prójimo. Ese es por qué los hizo dos. De todos los mandamientos, estos dos. ¿Por qué? Porque estos dos, hermanos, evitan que nosotros nos hagamos de la voluntad de Dios. Ahora, el otro grupo es el grupo de los atributos morales. ¿Cuáles son? Dios es amor. El amor de ese. No es que Dios dé amor, sino que Dios es amor. Primera Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es amor. Le preguntaron a una persona, ¿por qué es que Dios ama? Y le contestó la persona, porque así como el sol da sus rayos a la tierra, así mismo Dios es amor y es por eso que ama. Si nosotros vemos de que Dios no ha dejado de amar, sino que como es amor, entonces Él da el amor a las personas.
a los seres humanos. Si nosotros vemos, hermanos, de que mucha gente lo malinterpreta el amor de Dios. Dice, Dios es amor. Y porque es amor, ¿cómo nos va a castigar? ¿Cómo va a castigar al hombre? Si Él murió en la cruz del Calvario, Él murió por los pecados presentes, los pecados los pasados, los presentes y los futuros. ¿Cómo va a ser si Dios es amor? ¿Cómo va a castigar al hombre? Pero si nosotros vemos, hermanos, de que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Él nos dio el amor para nosotros, para el ser humano, para que nosotros veamos el amor en Dios y el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y en esta manera, hermanos, nosotros ver qué tan grande es el amor de nosotros para con Él. Si Él nos dio primero el amor, no dijo Juan, no es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Es el porqué de que el atributo de Dios es Dios es amor. El amor. Los objetos especiales del amor de Dios, ¿quiénes son? Jesucristo. Mateo capítulo 17 dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Otro, el pueblo judío, el cual dice que ellos eran la niña de sus ojos. Los creyentes, Juan 14, 21 al 23, ¿qué dice? Juan 14 del 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, este es el amor, hermanos, el cual como Dios ama a los creyentes. O sea, el amor como muestra Dios a los creyentes, de que si ellos le aman, hacen la voluntad de Él, aguardan su palabra, son obedientes a su palabra, a los creyentes. Ahora, no solamente a Jesucristo muestra su amor, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a los creyentes, sino que dice que también a los pecadores. San Juan 3:16, ¿quién no lo conoce? De tal manera Dios amó al mundo. O sea que Dios no solamente dice es amor, sino que el amor también lo da para los demás. Y lo muestra, y dice la Biblia, lo muestra para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor, hermanos, no solamente dice es amor, no solamente como nosotros lo decimos a veces, yo amo, pero a veces no es el amor, sino que es otra cosa. Solamente lo decimos por decir, y no porque lo sentimos o porque nosotros. Es un atributo de Dios moral, el cual también es transferible a las personas. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, cuando dice la Biblia que nosotros aceptamos al Señor, dice que a través del Espíritu Santo viene a nuestras vidas el amor del Señor. Se transfiere al hombre. Y cuando está en el hombre, hermanos, este es el amor que nosotros mostramos para con Dios. El tener esa relación con Dios o esa comunión con Dios. ¿Cómo la vamos a tener esa relación o esa comunión con Dios, hermano? Estar escuchando la palabra de Dios, estar adorándole, exaltando su nombre, estar en la casa de Dios, estar, hermanos, en esa comunión con Dios, estar en la comunión a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Dios que está en nosotros? Es de esta manera. No solamente de esta manera, sino que Juan habla también de otra manera. ¿Saben cuál es, verdad? Que el que no ama a su hermano, no ama a Dios. O sea, hay cosas, hermanos, que
viene pegado de la otra. Pero el amor de Dios dice que fue dado a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, el segundo, hermanos, la justicia. Es otro tributo moral de Dios, que Él es justo. Y dice en la Biblia, en Salmos capítulo 145, 17, dice: justo es Jehová en todos sus caminos. O sea que la injusticia está aparte, muy aparte de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es justicia. Y en la justicia de Dios, hermanos, nosotros estábamos en su pensamiento. Porque la justicia de Dios, todo aquel que pecara, dice que era condenado. Y nosotros, en la justicia de Dios, nosotros íbamos a ser condenados eternamente. Pero el amor, hermanos, se interpuso, y como Dios es amor y dio el amor para el hombre, dio, hermanos, en su justicia a su Hijo, para que nosotros fuéramos, como dicen, justificados delante de Dios. Si nosotros vemos, hermanos, en qué muestra Dios el amor en nosotros. Primero, hermanos, de que nos creó a nosotros, sabiendo que íbamos a ser terribles. Y hizo en la tierra para que nosotros la habitáramos. Hizo tantas cosas hermosas para el hombre, pero el hombre las ha echado a perder. Y otro, hermano, nos muestra ese amor, hermanos, en que nos dio a nosotros a través de la muerte de Jesucristo. Nos dio, como dicen, la redención a nuestra vida. Este es el amor que Dios nos da a nosotros, hermanos, en su justicia. Que aún nosotros, no mereciendo la gracia, Dios en su justicia se interpuso el amor y nos dio la redención. Dios es amor, hermanos. Y la otra, hermanos, la última que vamos a hablar, que es la santidad. La santidad, hermanos, la cual leímos ahí en el capítulo 6 de Isaías, de que los querubines con dos volaban, con dos se tapaban los rostros y con dos se cubrían los pies, y decían: santo, 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 el Rey de los ejércitos. Mire, si Dios, hermanos, es santo, y Pedro dice que si nuestro Dios es santo, también el pueblo debe ser santo. Y si estos atributos son inmutables, no son variables, no cambian, Él desde un principio ha pedido santidad. Muchos, aunque muchos como dicen, la chiquen o como dicen, la disminuyan, pero la santidad, Dios, como dicen, es instantánea. Dios la da a la persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos ver al Señor. Nos limpia, nos perdona todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo lo que habíamos hecho nos los perdonó, para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios a través de Jesucristo. Pero de ahí para allá, hermanos, la santidad, hermanos, nos fue transferido a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero ahora nosotros tenemos que, como dicen, aún veces decimos: no, es que no tenemos que hacer nada. No, es que tenemos que tratar de buscar del Señor. Tenemos, como dicen, nosotros la santidad progresiva es la que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos de lo malo, apartarnos para consagrarnos para Dios. Que pecamos, sí pecamos. E incluso dijo Juan: abogado tenemos delante de Dios, pero que nosotros vamos a mantenernos. Dijo Pablo: no se van a mantener en el pecado, sino que no, porque ustedes ya han muerto al pecado. O sea que la santidad es progresiva, hermanos. Tenemos que nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios, no vivir en el pecado.
El atributo, hermano, de Dios moral es de que nosotros podamos vivir conforme la voluntad de Dios, apartados del pecado, apartados de lo que no le agrada a Dios. Ay, hermano, pero es que la carne es débil, dice la Biblia. No. Dice la Biblia que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. O sea, si nos dio poder, amor y dominio propio, entonces nosotros que vamos a pecar. Claro, hermano, pero por eso, que porque dice la Biblia, no, pero no nos ha dado licencia para que nosotros pequemos. No nos ha dado permiso para que nosotros pequemos. Sino que nos habla a través de los atributos de Dios, hermanos, de que Él es inmutable, Él no cambia. Y la santidad de que nosotros vemos la Biblia, vemos de que nos pide al ser humano, para poder tener nosotros relación o comunión con Dios, es de apartarnos del pecado. ¿Por qué Adán lo sacaron del huerto del Edén? Si no hubiera sido nada, o sea, nada serio, lo hubieran dejado allí. Pero no lo dejaron, lo sacaron. ¿Qué tenía que hacer para tener esa comunión con Dios? Sacrificios. Ahora no solamente no es de que hay que hacer sacrificios de animales, sino que hay que hacer sacrificios de nuestra vida. Eso es lo que dice Romanos 12. Que hay que nosotros presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Sí? Santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer nosotros, hermanos? Tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios. Los atributos de Dios, y nosotros, hay muchos más, hermanos, pero solamente les dije esto para poder salir al tiempo. Y olvidar el tiempo, porque ya estamos cansados y hasta aquí llegamos. Los atributos de Dios son dos grupos: el natural y el moral. Natural son de los que Dios tiene porque Él es espíritu, y los morales son los que son transferibles al hombre, y los que tenemos que hacer en esa comunión con Dios. Así, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que